Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Los saludo cordialmente para compartirles el devocional del día miércoles 10 de septiembre, que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 4, desde el verso 9 al 17. Primero vamos a orar para pedirle la guía a nuestro Dios para entender su palabra. Amado Rey, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque me permites compartir tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies y guía nuestro camino, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que tome el control de este tiempo, Señor, para entender tu palabra, Señor. Venimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. El título del devocional que me toca se llama No es por la ley y se encuentra en el libro de Romanos 4. Pero antes de leer la Biblia, quisiera dar un poquito de contexto para entender, porque para entender la palabra es necesario primero conocer el contexto. Bueno, esta parte se escribe en tiempos de Pablo. Pablo escribe esta carta a la iglesia que está en Roma. Y en esta iglesia había una división entre los judíos y los gentiles. Pero ¿quiénes eran los gentiles? Aquellos que no eran judíos. Bueno, los judíos por su parte pensaban que eran los únicos escogidos de Dios, porque tenían la circuncisión, que era una señal del pacto de Dios con Abraham. Y también los judíos tenían la ley de Moisés. En cambio, los gentiles eran vistos como fuera del pacto, ese pacto con Moisés. Entonces, Pablo escribe esta carta para mostrar que la verdadera justicia delante de Dios no depende de ritos externos, tampoco depende de la ley, sino depende en la verdadera fe en Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, todo el libro de Romanos, desde el capítulo 1 al 3, Pablo habla que tanto judíos como gentiles son pecadores. Y en el libro de Romanos capítulo 4, desde el verso 1 al 8, Pablo enseña que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. Entonces, en esta parte del capítulo 4 de Romanos, Pablo hace una pregunta crucial. Y esta pregunta es: ¿la promesa de Dios y la justificación por la fe solamente son para los judíos, entre paréntesis, circuncidados? ¿O también estas promesas y esta justificación son para los gentiles, que vendríamos a ser nosotros, que no somos judíos? Entonces, ahora sí, con este contexto podemos leer la palabra de Dios. Vamos a leerlo en Reina Valera. Dice así la palabra, empezando en el verso 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes,
no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los verdaderos, son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Verso 16. Por lo tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Entonces, nosotros, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver que desde el verso 9 al 10, Abraham fue declarado justo antes de ser circuncidado. ¿Esto qué significa? Que la circuncisión no hizo justo a Abraham, sino que solamente esta circuncisión fue una señal de la fe que tenía Abraham. Por lo tanto, Abraham no solamente es padre de los judíos, sino también de los gentiles que creen. Amén. Entonces, podemos decir que Abraham es nuestro padre, porque Abraham es el padre de la fe. Desde el verso 13 al 15, ¿no? Algo más quiero precisar en estos versos del 9 al 10. La justificación, amados hermanos, no depende de ritos externos. Los judíos decían que dependían de la circuncisión. En nuestro tiempo, otros dicen que la justificación depende de las tradiciones, del bautismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero amados hermanos, nosotros somos salvos, ¿por qué? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y no porque hagamos obras, no porque hagamos un rito especial, no porque pertenezcamos a cierta congregación, no porque demos algún dinero, algunos bienes, no. La justificación es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y como dice también Santiago, el que tiene fe muestra obras. Pero es una consecuencia. No somos salvos ni por las obras, ni somos salvos tampoco por la ley. Amén. Entonces, la fe de Abraham es un modelo universal. Cualquiera que crea en nuestro Señor Jesucristo y declare que Jesús es el Señor, sea judío, sea gentil, puede ser parte de la familia de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que el Señor nos constituyó como hijos de Dios. ¿A quién? Al que confesó a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Sigamos viendo la palabra. El verso 13, lo voy a leer ya, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basa en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Entonces, la promesa de Abraham no vino por la ley, la promesa de Abraham vino por la fe. Amén. Sigamos, verso 14. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley,
entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Verso 15. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. ¿Amén? Entonces aquí podemos decir que la promesa que Dios le dio a Abraham, el ser heredero del mundo, ¿no? Porque ¿qué le dijo Dios? ¿Se acuerdan? Y a ti te daré, ¿no? Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dijo, ¿no? Entonces, esta promesa que Dios le dio a Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob, ¿no? No vino por cumplir la ley, sino vino por la fe. Si dependiera de la ley, les aseguro, amados hermanos, que todos estaríamos perdidos, porque la ley revela el pecado y esto trae condenación. Así que podemos decir que no podemos ser salvos por la ley, porque vamos a terminar condenados, porque la ley muestra nuestro pecado, pero solamente la gracia salva. Amén. Entonces, no seamos legalistas. Verso 16. En el verso 16 y 17, Pablo nos habla que la promesa se basa en la gracia de Dios. Y esa promesa se recibe ¿por qué? Por fe. Entonces, esta promesa es accesible para todos, tanto judíos y gentiles. Entonces, cuando se dice que Abraham es padre de muchos pueblos porque le creyó a Dios, entonces podemos decir que él fue heredero de esas promesas por medio de la fe. ¿Amén? Abraham creyó en el poder de Dios y así se convierte en un ejemplo vivo de cómo podemos recibir la vida y las promesas. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, no podemos ser legalistas, no podemos pretender que la salvación se da por las obras, no podemos pretender que vamos a recibir las promesas de Dios por hacer un rito o otro rito, por pagar una suma de dinero, por pertenecer a una congregación, no, por hacer una obra. Dice la palabra de Dios que podemos inclusive vender todos nuestros bienes, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Entonces, vamos a orar al Señor para pedirle que nos ayude a tener esa fe. Porque recordemos también que cuando ya Jesucristo estaba a punto de partir al cielo, ¿no? ¿Qué le dijo a Pedro? Le dijo, el diablo me ha pedido para zarandearlos, pero no tengan miedo, porque yo le he pedido a mi Padre que no les falte la fe. Amén. Entonces, vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a que seamos personas que no dependamos de rituales ni tradiciones religiosas, que podamos recibir esas promesas de Dios por medio de su gracia, que también somos parte de la familia de Abraham, porque creemos en Dios. Y cuando nosotros tenemos esa fe de Abraham, podemos confiar aún en cosas imposibles. Así que Abraham, recordemos que creyó que Dios le daría la vida donde no había. Él ya era viejo, ¿no? Y Sara era estéril. Entonces, nosotros tenemos que confiar que hay cosas imposibles que Dios lo puede hacer si tenemos fe. Amén. Amado Rey, gracias por tu palabra, Señor. Gracias
porque tu palabra también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, amado Rey, en este tiempo te pedimos que nos ayudes a alimentar nuestra fe, Señor, que muchas veces es menguada, Señor, por las circunstancias. Y también, Padre, nos ayudes a no ser legalistas, a estar confiados en las obras, Señor, sino a tener en una perfecta relación contigo, mi Dios, a tener una fe como la tuvo tu hijo Abraham, Señor, que creyó y por medio de esta fe le fue contada por gracia, Señor. Bendecimos tu santo y poderoso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.